Desconocido, Billy Joel, 1977. Muchos de los problemas de nuestra sociedad ocurren por la falta de conocimiento, de comunicación y de ideas preconcebidas. Son los famosos y malditos estereotipos. Aprender inglés, por supuesto, no iba a quedar fuera de esta circunstancia. Y es que lo vemos más como un reto inalcanzable que como una oportunidad para futuros negocios o también para conocer nuevas personas y culturas. A lo largo de estos vídeos daremos una visión desenfadada, pero no por ello incompleta, de la gramática inglesa, siempre con dos objetivos fundamentales: motivar e ilusionar al alumno, tanto a los ya iniciados como a los que ya lo han estudiado. La gramática inglesa es como un 4x4, presente, pasado, futuro y condicional. Lo que hago normalmente, lo que hice en el pasado, lo que haré en el futuro y lo que haría, es decir, mis sueños. Y dentro de cada uno están los tiempos simples, continuos, perfectos y perfectos continuos. Para que no os volváis locos y sea más fácil memorizar, os daremos reglas mnemotécnicas, historias, anécdotas, como por ejemplo... Hay dos tiempos para los hombres y dos para las mujeres. ¿Cómo? Sí, vamos a ver, Alicia, es muy sencillo. ¿Cómo definirías tú a los hombres? No lo sé, sois tan diferentes. No, mujer, no somos tan diferentes. Los hombres somos simples. Pensamos continuamente en sexo o en fútbol. ¿Y las mujeres? Según tú, ¿cómo somos las mujeres? Muy fácil, buscáis al hombre perfecto o que todo a vuestro alrededor lo esté. Y cuando lo conseguís, no os basta con ello, sino queréis que esté perfecto continuamente. Bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? Entonces vamos a empezar por algo básico en todo idioma, los verbos auxiliares. ¿Qué son los verbos auxiliares? Bueno, en primer lugar daremos una definición formal para más tarde ser más prácticos y concisos. Los verbos auxiliares son aquellos verbos que proporcionan información gramatical y semántica al acompañar al verbo principal, es decir, expresan tiempo verbal, aspecto, modalidad, énfasis, etc. En otras palabras, son indicadores del tiempo y por tanto irán conjugados de una u otra forma en función del mismo. Para entenderlo mejor, serían como la bandera de un linier de fútbol, indicando al interlocutor qué tiempo estamos usando a cada momento. Veremos esto mucho mejor con los ejemplos que nos va a dar Alicia a continuación. Do you speak English? En la frase hay dos verbos, do, verbo auxiliar, speak, verbo principal. Al ir en do en presente nos indica que la frase está en presente simple y speak va a ir en infinitivo, ¿vale? Entonces se nos hace la frase, ¿hablas inglés? Would you like an orange? Would, verbo auxiliar, like, verbo principal. Al ir en would en condicional, se nos está haciendo la pregunta ¿te apetecería o te gustaría una naranja? Los verbos auxiliares son be, do, have y los modales. Con el be, el verbo principal siempre va a ir con la terminación ing, es decir, el gerundio. Esto en la voz activa. Y en la voz pasiva va a ir con el participio. El do, el verbo principal siempre irá en infinitivo. Have, el verbo siempre irá en participio. Y los modales. Can, could, should, ought to, may, might, must, shall, will y would. A la hora de su memorización es importante agruparlos por parejas. El be contra el have y el do contra los modales. Es necesario enfatizar la importancia de las terminaciones. En gerundio, lo que en español acaba en ando, endo y endo, participio, lo que acaba en ado, ido, y el infinitivo, ar, er, ir. El condicional es el infinitivo más ia. Otras definiciones. Was, estaba. Were, estaba o estaban. Have, has, más participio es haya, más participio. Had, más participio es había o hubiera, más participio. Will have, habrá. Would have, habría. ¿A quiénes ayudan o asisten los verbos auxiliares? Al verbo principal. El verbo principal irá en infinitivo, participio o gerundio en función del auxiliar que se utilice. Es decir, el principal vendrá siempre condicionado por el auxiliar. De ahí su importancia. ¿Cómo y cuándo? Modales y be y have siempre. Do en negativas y preguntas. ¿Dónde los utilizamos? En afirmativas y negativas, después del pronombre personal o el sujeto. En preguntas, después de la palabra pregunta, si la hubiera, o al comienzo de la frase. El verbo principal vendrá siempre después del sujeto. ¿Existen verbos principales que no lleven auxiliar? Sí, primero to be y segundo have got. ¿Se traducen siempre los verbos auxiliares? Sí, todos excepto do, will, shall y would.
En este caso solo indican. Do, does o did indicarán el verbo en presente o en pasado, will, shall en futuro y would en condicional. La traducción del resto de los auxiliares es la siguiente. Tiempos simples. Presente, do, does, don't, doesn't. Negativas y preguntas más infinitivo. Pasado, did, didn't más infinitivo. Futuro, will, won't más infinitivo. Condicional, wouldn't más infinitivo. Tiempos continuos. Presente, am, is, are más terminación ing, ing. Am not, isn't, aren't más ing. Pasado, was, were más ing. Futuro, will más be más ing. Condicional, would más be más ing. Tiempos perfectos. Presente, have, has más participio. Pasado, had más participio. Futuro, will have más participio. Condicional, would have más participio. Tiempos perfectos continuos. Presente, have, has been más ing. Pasado, had más been más ing.